Lo primero que se debe entender es que si eres palero o no de la Liga MX, es que este organismo está gobernado por puro mapache, sátrapa y personaje oscuro que jamás haya usted imaginado. Y contra eso no existe nada en lo absoluto que lo desmienta. No hay argumentos que lo refuten porque en la historia se encuentra sin lugar a dudas la respuesta del por qué el fútbol mexicano está hundido en la miseria. En 2019, Rodrigo Ares de Parga era denunciado por enriquecimiento ilícito y daños a la estructura del Club Universidad, debido a los malos manejos de los fichajes, compras y ventas desproporcionadas que no correspondían al costo original de los jugadores de Pumas. Según la Unidad de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría de Investigación de Delincuencia Organizada e incluso de la propia Fiscalía General de la República, detectaron que esos movimientos de efectivo se hicieron de forma poco clara. El dinero que ingresó por venta de jugadores e incluso de favorecer sus negocios gracias a la construcción en el proyecto de la mejora de la cantera. No obstante, con eso, según un artículo del Reforma en aquellos ayeres, el pago de los fichajes supuestamente fue utilizado para la construcción de inmobiliarias que este sujeto tiene en Avándaro. En esos años, el directivo fue puesto bajo investigación por la UIF, entonces dirigida por Santiago Nieto, quien en ese entonces era un personaje muy querido por muchos quienes confiaban que haría limpias en ese rubro con los delitos financieros en México. Mientras tanto, Ares de Parga en ese momento dejó la silla presidencial de Pumas para que no afectara entre comillas al club universitario. Lo más curioso de todo es que este sujeto se fue y Pumas empezó a ganar, incluso llegó a una final en 2020. Pero lo más interesante de todo es que en esos ayeres Ares era y seguirá siendo visto como hasta la fecha un tipo mano dura, cosa de la cual muchos medios paleros se han vanagloriado y han apoyado hasta cierto punto el dedazo que le mandaron desde Grupo Orlegui y Chapultepec 18. Las preguntas son: ¿por qué un tipo impresentable como Ares de Parga se le asignó la dirección de selecciones nacionales? ¿Qué favor le están haciendo? ¿Hacia dónde va el futuro del fútbol mexicano en un periodo corto y mediano de tiempo? ¿Cuál es el cuento que los sicarios de la información deportiva tratan de hacer creer? En serio, usted se va a ir para atrás luego de que vea este video. Y el objetivo es que entienda muy bien por qué están pasando estas situaciones que vienen precedidas de mucho tiempo atrás. Casi 11 años para ser exactos. Todo por los derechos de transmisión de la selección mexicana. Una guerra que en aquellos ayeres Televisa tenía perdida, pero que encontró en Grupo Orlegui al mejor cabildero de la liga. A la fecha, ambos se han acompañado mutuamente para hacer y deshacer con él lo que gusten. Y los resultados han estado allí en el rango del fracaso. Y esta vez, Grupo Pachuca funge como contrapeso, cosa que ya habíamos platicado en este canal desde hace muchos meses atrás, incluso antes del Mundial. Hoy, todo lo que se puso sobre la mesa en este espacio se está cumpliendo. No obstante, hay que ser muy inteligentes y observadores por los movimientos que se harán a partir de lunes, pues todo se reduce a un chantaje entre dueños. Los que aún siguen estando al frente no quieren por nada del mundo dejar el poder. Y los que desean intentar recuperar el fútbol mexicano tienen la voz y voto de varios equipos, pero el movimiento en el Comité de Selecciones Nacionales fue estratégico para seguir teniendo el poder por parte de la gran basura de la comunicación y asociados. Prepárate, porque aquí entenderás por qué te quieren vender más de lo mismo, disfrazado de un supuesto cambio radical. Es por eso que hoy te presento Fuera Máscaras, Ares de Parga a la selección mexicana de Televisa y el regreso de Miguel Herrera gracias a Grupo Orlegui. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. La guerra por el control del fútbol mexicano no termina ni terminará. Y aquí es donde debo abrir un pequeño paréntesis, porque algunos piensan que lo que sucedió en la conferencia mañanera del presidente hace algunas semanas no tiene razón de ser y que no pasará nada.
Este argumento es ese típico del que sigue como borrego a la manada de los que viven de la mentira y el engaño como son las televisoras y Grupo Orlegui. De hecho, ese espacio sirvió para desnudar los malos manejos y la corrupción que hay dentro de este grupúsculo, el cual entre ellos se tapan y se atacan. Siempre se ha dicho aquí, el propósito de este canal es evidenciar con argumentos sustentados lo que tiene en la lona nuestro fútbol. Y digo nuestro porque le pertenece a la gente y no a una parvada de sátrapas. El despertar de las conciencias es el primer paso para generar una revolución y esta llegue a un cambio sistemático en pro del fútbol. Y no de engrosar los bolsillos de estos mequetrefes que viven como fósiles al amparo de sus marrullerías. En este canal, también hace algunos meses, antes del Mundial, se publicó un video titulado Grupo Pachuca y FEMSA desean el control de la selección mexicana, donde se explica que Pachuca y aliados estaban esperando el fracaso de la selección en el Mundial para poder tener el 50+1 en las votaciones y con el cabildeo necesario más el Consejo de Selecciones, estos pudieran sacar a las televisoras y a Grupo Orlegui. Sin embargo, el movimiento de la Federación y Telehuila, junto a los zánganos de Grupo Orlegui, movieron sus piezas. De hecho, estaba muy sencillo, pues era tratar de tomar el control del comité de la selección mexicana, el cual estaba conformado por Xolos, América, Chivas, Santos y Pachuca. Este último solo tenía que convencer a Chivas para tener su voto, ya que los Xolos de Hank estuvieron del lado de los Martínez hasta cierto punto. Recordemos que en la última junta hubo un cambio radical. No se trató el tema de la franquicia del Querétaro. Los Hank necesitaban tiempo para poder moverse y así vender al equipo o hacer algo con el que les dejara dinero. El problema es que ya había broncas, porque si rebobinamos en el tiempo, luego de meses de lo ocurrido en la corregidora, Hank Gron había encontrado un comprador en Rafael Espino, el senador de Morena por el estado de Chihuahua. Supuestamente este había ofrecido más de lo que se pedía. La franquicia costaba 23 millones, pero los Hank ahora piden entre 50 y 60 millones de verdes. Sin embargo, no les dejaron hacer esa compra-venta porque el senador supuestamente no había pasado los filtros. Recordemos que este político es dueño de hospitales privados y tiene negocios en el rubro de la salud. La noticia solo había sido superflua. El tiempo pasó y los Hank pusieron en su dirigencia a Rodrigo Ares de Parga, quien años atrás había salido apestado de Pumas, un tipo temperamental y mala leche en cuestiones administrativas. Ahí lo fueron a encerrar para que estuviera vigente en esto del fútbol. Las cosas tenían que enfriarse, era año mundialista y no había que alterar el gallinero. Y así fue, lo de Querétaro se enfrió, no desarticularon al equipo ni lo desafiliaron como lo marca la regla. Solo sacaron a los gatos que estaban al servicio de Greg Taylor y los Hank regresaron a administrar al equipo. Todo se mantuvo en silencio, pero recordemos que estos están en el comité de selecciones, Xolos y Chivas, los posibles aliados de Pachuca. Sin embargo, solo faltaba Chivas por convencer, pero esto no pasaba debido a que el equipo rojiblanco tiene más broncas internas y prácticamente le da igual quién tenga el poder de la selección. Aún así, Pachuca trató de convencerlo con la venta del Pocho Guzmán. Solo así accedieron de estar de su lado. El problema es que cuando se llegaron los cambios previo al informe del Tata Martino y el Delfín de Azcárraga Gallón de Luisa, Televisa y Orlegui se anticiparon y votaron en secreto, dándole a Querétaro la dicha de jalar a su representante, o sea, Rodrigo Ares de Parga, quien mantiene una estrecha relación con Televisa, algunos políticos impresentables y Grupo Orlegui. Por esa razón, Grupo Pachuca decidió salirse del comité y se había subido Necaxa con los Tinajero, quienes se llevan muy bien con Televisa. El movimiento estaba hecho. A Xolos de los Hank les habían consentido, dándoles 3 años más de chance para vender al equipo queretano. Además, habían jalado a Ares de Parga, dándole también cierto poder, voz y voto en el Tri. Chivas votó a favor de la propuesta de Pachuca, pero no la alcanzó, por lo cual el conjunto hidalguense se salió. El dedazo estaba hecho y el cabildeo también. Ojo con el siguiente tema, porque será lapidario. El miércoles 25 de enero se soltó la noticia de que el expresidente de los Pumas y de los Gallos Blancos llegaría a hacerse cargo de las selecciones nacionales y que su autoridad estaría por encima de Jaime Ordiales.
La reacción de la gente era lógica. Las condenas no se hicieron esperar. Todos pensaban que se trataba de una broma, que era una noticia falsa. Pero a medida de que fueron pasando las horas, la federación le quitó el bozal a sus perros para que comenzaran a limpiar la imagen de una de las personas más corruptas para muchos, desleales y aborrecidas en el fútbol mexicano. La cantaleta de los paleros de siempre es que Rodrigo Ares de Rata, como le dicen varios aficionados, es el idóneo para hacerse cargo de las selecciones nacionales por tener mano dura y que no le tiemblan los blanquillos para tomar decisiones enérgicas. Asimismo, la afición universitaria lo repudia por la forma en la que se deshizo de jugadores muy queridos como Darío Verón, Picolín Palacios e Ismael Sosa. En este renglón entra su parte déspota, prepotente y abusiva, pero que para los merolicos son parte de alguien con un carácter firme. Por ejemplo, una vez fue captado gritándole a Leandro Augusto, quien fungía como su director deportivo, en un palco del Azteca. Otro episodio de esta índole fue cuando regañó a su director de operaciones, José Ramírez, en plena cantera, y la cereza del pastel fue cuando se peleó a golpes con un miembro del personal del club de golf de Churubusco. Otro punto importante es que con la llegada de este presidentucho vulgar y arrabalero es que la imagen de los Pumas se vio drásticamente alterada, pues Ares de Parga fue el artífice de convertir la camiseta universitaria en una página de la sección amarilla, ya que antes de este sujeto solo había 9 patrocinadores en total, y él subió la tarifa a 17, aportando un total de 90 millones de pesos, tan solo en patrocinios. No obstante, es claro que su máximo logro con los Pumas fue la venta de todo lo que pudo exprimir. De hecho, entre la liquidación de sus jugadores logró recaudar 27 millones de euros. Tan solo el de Sosa fueron 10 millones de verdes y el de Nico Castillo fueron 7.8 millones de euros. Y también habría que sumar lo que sacaron de Lalo Herrera, Fidel Martínez, Jesús Gallardo, Javier Cortés y Marcelo Díaz. Dinero que según fue utilizado para la construcción de la cantera 2 del Pedregal, pero que después de varios años sigue sin dar resultados, porque en Pumas solo juegan becados y extranjeros de poca monta. Es aquí donde empieza lo oscuro de su gestión en Pumas, porque algunos de los jugadores venidos fueron solicitados por técnicos relacionados a Greg Taylor y a su cártel del gol, como lo fueron Bruno Marioni, Francisco Palencia, Memo Vázquez, Sergio Egea y David Patiño. Es por eso que la pregunta obligada es, ¿qué tan grande fue su mala gestión y lo que sacó de los Pumas para que tuviera que salir corriendo de Ciudad Universitaria por la investigación que le estaba haciendo la UIF? Pues como ya lo habíamos mencionado, la UIF detectó que este flamante y pedante directivo universitario poseía una riqueza que no se podía justificar a partir de sus declaraciones a la hacienda pública. En este punto se abre el abanico de corruptelas y agregamos que la UIF detectó otras fuentes de dinero ilícito supuestamente, que se dieron a partir de su nombramiento como presidente de Pumas. Por ejemplo, llevaba la imagen de algunos jugadores. Esta tenía domicilio fiscal en Ecatepec y su principal luminaria era Nico Castillo. Otro de sus supuestos negocios detectados por la UIF es un desarrollo inmobiliario muy exclusivo en Avándaro, que incluye un club de golf y casas de descanso. Ares de Parga dijo que ese desarrollo inmobiliario estaba construido desde 2015, pero se le comprobó que ese negocio fue creciendo a la par de su presidencia en la junta directiva auriazul. El último negocio que le encontraron fue una empresa llamada Arapau y Asociados, la cual tuvo contratos millonarios con la rectoría de la UNAM. El tema acá es que en su declaración fiscal, Ares de Parga declaró que con esa empresa tuvo ingresos mínimos. Sin embargo, en diversas publicaciones e investigaciones se comprobó que Arapau y Asociados generó cifras de más de 6 dígitos. Luego de que saliera por patas de Ciudad Universitaria, Ares de Parga se unió a las filas de los Gallos Blancos en el Clausura 2020, cuando Greg Taylor era el dueño. ¿Ahora recordamos lo de los fichajes con Pumas? En fin, después, la liga paró por la pandemia y su segunda etapa en Querétaro se remonta hasta junio del 2022. En este breve pero importante lapso de tiempo no había conseguido nada. Incluso el Querétaro tuvo uno de sus peores torneos en la Apertura 2022. No obstante, como directivo, se ha sabido mover sus cartas para que el fútbol mexicano haya olvidado lo sucedido en la noche triste de la Corregidora. Porque hasta el momento, el choque entre las barras del Atlas y de Gallos Blancos solo es un triste recuerdo que poco a poco se enfrió. El
caso apesta a impunidad, los responsables no tuvieron castigos a la altura del evento y gran parte de la afición se ha olvidado del asunto. Es aquí donde su gestión queretana pudo tener muy buenos dividendos, solamente en la parte política y en la diplomacia. Es por eso que la federación necesita un tipo como él, que ante los medios y la afición sea mano dura, de carácter fuerte y que no le cueste tomar medidas drásticas. Pero en el fondo, lo que importa es su relación con los entes de su calaña, su forma de salir airoso ante situaciones delicadas y que puede hacer maravillas con el dinero, tanto con los patrocinadores como evadiendo a la hacienda pública. Pero aguas, porque la llegada de este sujeto a la dirección de selecciones nacionales también está vinculada al pago de un cabildeo y de un favor que se consolidó a la mafia que hoy maneja a la selección mexicana a su antojo y conveniencia. De hecho, le recomiendo ir por una bolsa de plástico en caso de que le den ganas de vomitar. Ojo, al siguiente capítulo y cuarto y final, donde se capitalizará el regreso del Papadas Herrera. El control de la selección mexicana va más allá de una disputa por el poder, más allá de quién decide la marca de las camisetas, el entrenador en turno y los aspectos deportivos del Tri. La realidad es que la cúpula que controla la selección mexicana está compuesta por un grupúsculo muy poderoso que ha tenido relación con la vida política y económica del país. Y el objetivo de estos entes siempre ha estado del lado de lo económico. Lo único que les importa es cómo poder sacar la mayor tajada del pastel. Esta es la parte donde se construye la figura del nuevo presidente de selecciones nacionales, un tipo que supo utilizar sus contactos para salir airoso de sus problemas legales y, lo más importante, que siempre ha pertenecido a la mafia que tiene secuestrada a la selección mexicana. Y que su nueva tarea en el fútbol es tan solo un regalo, un premio y la devolución de un favor pendiente que le debía el duopolio televisivo y el señor Irarrágorri, además del cabildeo que siempre ha imperado en esa cúpula. La podredumbre en este sector del fútbol mexicano es tan grande que solo hay que darse cuenta que en la actualidad algunos políticos o familiares de políticos tienen vínculos con el fútbol mexicano. Obviamente en el cuadro de honor está el impresentable de Mikel Arriola, a quien se le atribuyeron diversos negocios por debajo de la mesa en su paso por la COFEPRIS y por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Otro vínculo importante se da con los Pumas del PRI y su patronato, donde se encuentran algunos personajes tan oscuros como Ciro Murayama, quien funge como consejero del INE, y también se encuentran dos familiares directos de Eduardo Medina Mora, quien fuera el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre 2015 y 2019. Por si lo anterior no te ha dejado convencido de la injerencia del poder político en el fútbol mexicano, también se trae a colación al Mazatlán FC, quien llegó a Sinaloa gracias a un comodato por 5 años, gracias a un acuerdo entre Ricardo Salinas Pliego el usurero, quien fuera el dueño de la franquicia del Monarcas Morelia, y Quirino Ordaz, exgobernador de Sinaloa. La parte donde se unen los personajes de la política con los del fútbol está junto con pegado al duopolio televisivo, quienes han tenido bajo sus garras los derechos de la selección mexicana. Además, en este canal se ha desmenuzado la complicidad que solía existir entre los gobiernos del PRI y del PAN con las televisoras públicas desde la segunda mitad del siglo XX y hasta hace muy poco. Incluso para muchos periodistas, la gran maquiladora de mentiras siempre fue una agencia y un órgano que funcionaba como Secretaría de Comunicación para la presidencia en turno. Todos los datos hasta ahora presentados funcionan para contextualizar la llegada de Rodrigo Ares de Parga a la dirección de las selecciones nacionales. Cuando este directivo de los Pumas fue monitoreado por la UIF, contó con las palancas suficientes para contener las acusaciones en su contra y de las que no hubo mayores repercusiones. Porque en el momento en que la UIF lo tenía en sus manos, pidió ayuda de gente poderosa. Incluso cuando se pusieron las cosas más duras en su contra y tuvo que salir de Pumas, en ese momento, el ministro de la Suprema Corte era alguien ligado de forma indirecta, pero muy cercana al Club Universidad, y mágicamente el problema fue resuelto. Recordemos que la Suprema Corte ha sido un engrane fundamental para que la corrupción en México siga imperando, quizá no en niveles desproporcionados, pero aún sigue allí. Pero la parte donde se cae el telón de esta mafia tan asquerosa aparece en septiembre del 2017 cuando Alejandro Irarrágorri,
anunció que la selección mexicana había renovado sus derechos de transmisión con Telehuila y TV Apesta. En ese entonces, el presidente del Ratlas encontró en las letras chiquitas del contrato una veta para la renovación, dándole la espalda a una propuesta muy jugosa por parte de Telemundo, NBC y Uno TV, las cuales pusieron sobre la mesa $260 millones por la puja. Pero esta propuesta no fue considerada porque la Junta de Dueños, de manera increíble, arrojó 12 votos para renovar el contrato con el duopolio, lo cual era muy poco comparado con lo que estas tres empresas habían puesto en la mesa. Pachuca, Tigres de Cemex, Monterrey de FEMSA y los extintos Lobos WAP se habían opuesto. Lo fétido, lo podrido y lo más nauseabundo de este asunto es que en esa conferencia de prensa aparecieron junto al cabildero Irarrágorri personajes como Jorge Alberto Hank y Rodrigo Ares de Parga, quienes formaban parte del comité de comercialización de la selección nacional. Lo indignante es que tras ese anuncio del expresidente de Pumas y los Gallos Blancos llegará a la selección mexicana. Los medios le han creado un perfil, pero en sus antecedentes no han mencionado su paso por el comité de comercialización de las selecciones nacionales y por ende su pertenencia al grupúsculo de aliados a Emilio Azcárraga. ¿Por qué será que no mencionan esta parte? La respuesta es muy obvia, porque están vendiendo su llegada al Tri como una reestructuración, como alguien que le dará una nueva cara al supuesto equipo de todos, como alguien que meterá mano dura entre comillas, como si eso se necesitara en estos momentos. Pero con el anterior dato se confirma que no hay ningún cambio, que no hay ninguna reestructuración y que el día en el que se fraguó el fraude, que casi le regaló los derechos a la gran basura de la comunicación, uno de los cabilderos que salieron a cuadro, que fueron parte del fraude de las letras pequeñas con la renovación, es el mismo al que le están regalando el timón de las selecciones nacionales. No por nada Jesús Martínez se levantó de la mesa y abandonó el comité para elegir al nuevo seleccionador del Tri, porque la imposición de Rodrigo Ares de Parga a la dirección de selecciones nacionales no es más que un simple montaje de mala calaña. Bueno, aquí es donde se remata toda la historia anteriormente comentada. Luego del fracaso de Qatar, estos movimientos obedecen más que nada a actuar por dos frentes: traer gente de experiencia en el manejo con gobiernos, de evadir responsabilidades fiscales y montar un panorama prometedor en dinero. Porque es eso al final del día. El fútbol no importa, sino el negocio. Cómo se venda el fútbol mexicano. Y más que nada, su producto estrella llamado Selección Mexicana. Pero aquí hay algo que estos sujetos no han entendido del todo, y es donde se abre la posibilidad de que las cosas cambien, que la gente deje de seguirles el paso, de creer en lo que mandan a decir con sus pericos de la televisión. Esta es la primera piedra, porque su negocio poco a poco se va al caño. Si usted no consume sus productos, sus arcas no se llenan. Eso pasa cuando solamente buscan el dinero. El espectáculo se vuelve decadente y la importancia decae. Esa es una fórmula básica para derrocar a este tipo de sátrapas. Sin embargo, por ahora el negocio es primero y con la llegada de Ares de Parga se consolida y confirma el tema del técnico de la selección. Miguel Herrera volverá a ser el idóneo porque cumple con todo lo que se necesita para el 2026 en materia de marketing, porque es mexicano y esa es la excusa perfecta para que este ente encaje a la perfección. Con este movimiento y olvidando al talento mexicano en la oscuridad, el tema está cuajado. No hay forma de que cambien las directrices, porque Pachuca tenía la mayoría de los clubes a su favor. Muchos ya habían pensado en priorizar el tema futbolístico, porque esto es de lo más lógico. Si te dedicas a mejorar el espectáculo, la gente volverá a confiar. Tendrá ídolos de verdad para presumir y las expectativas y probabilidades incrementarían para hacer un mejor papel en un mundial. Pero a estos sujetos se les hace más fácil seguir explotando su mina de oro, sabiendo que están a nada de sacar solo piedras y cascajo inservible. La idea de los dueños de la selección es esa: exprimir hasta donde tope, hacer negocios con los gringos y seguir viviendo de esto. Pero llegará el día que la gente abandone los estadios, que le dé igual el fútbol. De hecho, en México las nuevas generaciones poco o nada se interesan por este deporte, porque está totalmente viciado, sucio. Y para llegar a ser profesional hay que soltar mucho varo.
Prepárese, porque ya empezarán en unos días las campañas de Somos Mexicanos y vamos a trabajar en equipo por el fútbol. Una nueva era, el cambio que el fútbol mexicano necesitaba. Empezarán a bombardear redes sociales con su falso optimismo, disfrazando el negocio que van a empezar a cuajar. Dirán que Miguel Herrera ya cambió, que es una nueva era, que la mano dura, que el profesionalismo. Pero en realidad, este producto Selección Mexicana será un lobo vestido de oveja. Ese lobo que vendrá por tu dinero sin escrúpulos. Y ya dependerá de ti si vuelves a caer en ese engaño que ahora se ha vuelto más cínico que nunca. Aún así, hay un último cambio, pero de eso pronto hablaremos. Por ahora, siéntate y disfruta cómo algunos caerán, pero tú estarás en la sala de tu casa riendo, pero a su vez dejando de consumir ese producto inflado y falto de calidad llamado Selección Mexicana de Televisa y ahora de Grupo Orlegui. Pero dime, ¿qué sabor de boca te ha dejado entender la llegada de Ares de Parga al Tri? ¿Qué harás ahora que juegue el supuesto equipo de todos? ¿Consumirás su producto? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí siempre leemos los comentarios. Únete y suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.